Si hay algo en la vida que realmente me aterra, me desespera, y despierta mis más profundos y psicópatas deseos de venganza, es que unos desgraciados secuestren a un ser querido. El secuestro es una de las cosas que yo más repudio que sucedan, y estoy seguro que la mayoría de ustedes también. Pero si el secuestro de una persona ya es desesperante y doloroso para sus seres queridos, imagínense ahora el dolor que sienten los afectados, cuando el secuestro se trata de niños indefensos. No hay dudas, que si estuviera en mis manos poder castigar a todo repudiable ser como un secuestrador, sin duda se elegiría el peor de los castigos. En relación a este tema, he decidido seleccionar de una larga lista, 5 de los raptos a niños, que más calaron en la gente y se hicieron famosos en el mundo. Los 6 más famosos secuestros de niños que conmocionaron al mundo. Caso Jenny, solo aprendió a decir stop, para dejar de ser golpeada. El nombre de esta niña es Susan Willey. Pero, debido a la gran repercusión que tuvo su caso, la opinión pública estadounidense la conocen como Jenny, la niña salvaje. Jenny es hija de un matrimonio mentalmente inestable, a la cual ella terminaría por recibir las consecuencias. La niña desde muy pequeña, al ser diagnosticada con un leve retraso mental, su padre decidió encerrarla en la casa familiar, y apartarla del contacto humano. Además, su padre acostumbraba a maltratar a Jenny. Desde chica la encerró en su habitación, y la amarraba en una silla basílica para hacer sus necesidades. La mantenía encerrada en un cuarto con ventanas cerradas con un pequeño visor, con lo que apenas podía ver 5 centímetros del cielo y parte de la casa del vecino. Además era golpeada por cualquier motivo, y no la alimentaba bien. Como era evidente, todo esto le traería secuelas a Jenny. Aislada del mundo, solo tuvo contacto con su padre. Al ser tratada de esa forma, Jenny padeció de muchas secuelas psicológicas. Cuando las autoridades la rescataron en 1970, la apariencia de Jenny era de 8 años, pero en realidad tenía 13. Además, esta niña salvaje únicamente sabía 20 palabras, pero había sobre todo una que repetía constantemente. La palabra que más pronunciaba Jenny era stop. Stop significa detente. Era la palabra que le pronunciaba a su padre, durante las múltiples palizas que recibió durante su cautiverio. Al descubrirse el caso de Jenny, su padre iba a ser juzgado por la justicia, pero este no soportó la idea de pagar su culpa, y se suicidó poco antes de empezar el juicio. Caso Alesia y Livia Schep. ¿Dónde están las niñas? El siguiente caso ocurrió en Suiza, pero tuvo repercusión en toda Europa. ¿Por qué? Ahora escucharás. Alesia y Livia eran 2 hermanitas de 6 años muy alegres y risueñas cuyas sonrisas eran la adoración de su madre. Ellas eran hijas de Irina Lucidi y Matías Schep. Ambos fueron pareja. Pero por motivos personales, decidieron separarse, quedando Irina Lucidi con la tutela de las menores. El padre de las niñas acostumbraba a visitarlas y sacarlas a pasear. Esto ya se había convertido casi en una rutina para las niñas y su madre. El padre las recogía y después las llevaba de vuelta con su madre. Fue el día sábado 29 de enero del 2011, que el padre, como de costumbre, recogió a sus hijas para pasar el fin de semana con ellas. La madre, muy confiada, dejó que sus hijas fueran con su padre, y prosiguió con su rutina diaria. Pasado 2 días después de que las niñas salieron con su padre, no se las volvió a ver, ni a ellas, ni a Matías. La madre desesperada recurrió a la policía, denunciando la desaparición de sus hijas. El padre de las niñas las había secuestrado. Las autoridades emprendieron la búsqueda, pero con resultados negativos. Muchos supuestos testigos informaron haber reconocido a las niñas, quienes iban junto a un hombre, subiendo a un barco con destino a la isla de Córcega. Pero, las pistas que se encontrarían después, más que dar esperanzas, lo que hicieron fue dar tintes más macabros al caso. Y es que, días después del secuestro, se encontró el cadáver de Matías. El padre de las niñas se había suicidado en una estación de tren, al sur de Italia. ¿Y qué pasó con las niñas?
Nadie está seguro de su paradero. La última pista sobre las gemelas es un mensaje enviado por Matías Schep a su ex esposa, madre de las niñas. El mensaje dice: nuestras hijas descansan en paz. No las verás más. Madeleine McCann. ¿Qué pasó con la pequeña Maddie? El caso de Madeleine McCann es aún muy recordado y catalogado como uno de los más extraños casos de secuestro en la actualidad. ¿Qué pasó con la pequeña Maddie? La familia McCann eran de origen inglés. La pequeña era una niña muy linda y cariñosa que le gustaba jugar. En el año 2007, sus padres llevaron a la pequeña Maddie y a sus hermanos a unas divertidas vacaciones en un hotel de Praia da Luz, en Portugal. Era el día 3 de mayo del 2007, cuando después de un día de paseo, la familia McCann estaban en su habitación familiar de hotel. Sin embargo, los padres tenían planes de salir con unos amigos a cenar y beber un poco esa noche. Así que dejaron a Maddie y sus hermanos durmiendo, y a continuación bajaron al bar del hotel, donde se reunieron con unos amigos para cenar. Sin embargo, dejaron el apartamento sin cerrar. Al volver los McCann, la niña ya no estaba. Inmediatamente los padres y los amigos de estos empezaron una intensa búsqueda por el hotel. La policía realizó una minuciosa búsqueda en el apartamento y el hotel, pero ni una sola pista daba con el secuestrador. Ni una pista, ni los trabajadores del hotel vieron nada. ¿Cómo es posible que de un momento a otro, una niña desaparezca como si se la hubiese tragado la tierra? Después de las investigaciones, no se obtuvo ningún fruto. Se barajaron muchas hipótesis y muchos sospechosos, pero nada daba con el paradero de la niña. Alguien tuvo que haber hecho un seguimiento a la familia McCann, o tal vez, fueron los propios padres quienes desaparecieron a la niña. Esa fue una de las hipótesis de la policía, se les investigó, y aunque aparecieron algunas pistas que los señalaban, nunca se pudo comprobar algo a ciencia cierta. El caso ha sido tomado como un secuestro, aún sin resolver. Natasha Kampusch, esclava de un demente perturbado. Natasha, de origen austríaco, en el año 1998 tenía apenas 10 años de edad. En aquel año, era temporada de escuela de la niña, y como de costumbre, ella salió temprano. La madre de Natasha le había preparado un desayuno y la dejó ir a la escuela como siempre lo hacía. Pero lo que nunca esperó fue que algo horrible ocurriría. La niña de 10 años había estudiado mucho la noche anterior ya que se acercaba la fecha de exámenes. Pero, con lo vulnerables que son los niños a esa edad, esa mañana fue raptada por un pedófilo quien tenía una retorcida mente, y de hecho, enfermizos planes para realizar con la niña. La madre, al enterarse de que su hija había sido secuestrada, entró en shock. La policía emprendió una intensa búsqueda, además la familia de Natasha intentó encontrar a la niña por distintos medios, pero la respuesta siempre era negativa. Al parecer a la niña, se la había tragado la tierra. Resulta que Natasha había sido secuestrada por un enfermizo electricista llamado Wolfgang Priklopil, quien mantuvo encerrada a la niña en un zulo de 12 metros cuadrados, en el sótano de la vivienda que el captor había acondicionado. El secuestrador en su enfermiza mente, se sentía incapaz de mantener relaciones normales con chicas, así que decidió secuestrar a Natasha, para que sea su compañera y esclava sexual de por vida. El tiempo pasaba, y no se tenía respuesta sobre el paradero de Natasha. Tuvieron que pasar 8 largos años, hasta 2006, para que Natasha logre escapar de este enfermizo sujeto. Al escapar Natasha, el perturbado sujeto, al enterarse de que su esclava sexual había escapado, se suicidó lanzándose a las vías del tren, en una estación al norte de Viena. Caso Giuliana Samboni, la niña de clase pobre, en poder de un adinerado sádico. En diciembre del 2016, un caso sacudió todo Colombia. El domingo 4 de diciembre, la hija de humildes campesinos, la niña Giuliana Samboni, de 7 años, se encontraba en la calle de su vecindario, jugando con algunos niños de la zona, en Bosque Calderón.
Esta zona de Colombia es una zona conocida por ser de un estrato social humilde. Aquel domingo, pasada las 9 de la mañana, mientras Juliana y los demás niños jugaban en la calle, una moderna camioneta Nissan todoterreno iba muy acelerado, y de repente frenó intempestivamente al lado de la niña. El hombre que iba dentro de la camioneta abrió la puerta, y metió a la niña dentro del coche a la fuerza. La niña pataleó y gritó y un amiguito corrió a detenerle, pero el secuestrador aceleró su camioneta y escapó rápidamente. Por suerte, los niños y varios testigos del hecho, lograron anotar la matrícula del coche. Inmediatamente se avisó a los padres, quienes procedieron con denunciar el hecho a la policía. Es así que, a través de la matrícula, dieron con la propietaria del coche. Las siguientes investigaciones, dieron con evidencias contundentes. Vídeos de cámaras de seguridad captaron a la camioneta manejada por el arquitecto Rafael Uribe, y junto a él, la niña Juliana quien trataba de escapar de su captor. En pocas horas, se logró dar con el secuestrador y con la niña Juliana. Pero nadie imaginó lo que encontrarían, el hallazgo de la pequeña Juliana no podía ser más desgarrador. El enfermizo sujeto, había secuestrado a la niña, y apenas llegara a su casa, la torturó, la violó y la estranguló hasta matarla. El secuestrador, Rafael Uribe, era arquitecto, tiene 38 años, y miembro de una familia adinerada y con influencias. El crimen llamó toda la atención de los medios, descubriendo aún más cabos en el caso. Se ha informado que Rafael gustaba de vestirse de mujer, y que tenía distintos fetiches sexuales. Tenía problemas existenciales, y estaba cansado de los placeres que ya disfrutaba. Andaba en busca de emociones más fuertes, cargas profundas de adrenalina, lo que sería el enfermizo móvil del crimen. Rui Pedro Teixeira. El dolor aún no termina. Rui Pedro Teixeira Mendoza, era un niño portugués que vivía en Lousada, Portugal. Exactamente el 4 de marzo de 1998, el niño tenía 11 años, y gustaba de montar bicicleta y pasear por su vecindario. Ese día, alrededor de las 14 horas, después de almorzar, Rui Pedro muy entusiasmado pasó por la oficina de su madre que estaba frente a su casa, y le pidió permiso para salir en coche con su amigo Alfonso, de 22 años. La madre se negó a la petición y le dijo que mejor se fuera a jugar con su bicicleta, a un terreno baldío detrás de su oficina. Esta zona, tenía el camino de tierra y era de muy poco tráfico, y solitario. Ya por la tarde, como a las 17 horas, la madre recibe una llamada del profesor de Rui Pedro. Este le pregunta por qué el niño no se presentó para clases. Entonces la madre se asustó, ya que Rui Pedro nunca había desaparecido de esa forma sin avisar. Durante la búsqueda, llegaron a saber que un vecino había encontrado la bicicleta a las aproximadamente 15 horas, escondido en el monte, en el terreno baldío, donde Pedro había sido visto en una bicicleta. Desde entonces, empezó una búsqueda incesante. En los meses y años siguientes, a lo largo de la investigación, se han dado siniestras pistas sobre el paradero del chico. Una ex prostituta, dijo que en enero del 2001, se cruzó con un chico que probablemente era Rui Pedro, en una reunión de clientes adinerados. Ella contó que cuando entró a una de las habitaciones de la reunión, vio a 2 mujeres y un niño. Después pudo hablar con el niño. Le preguntó qué hacía, y de dónde venía. El niño respondió que siempre lo llevaban de viaje, también dijo que era portugués y que estaba alejado de su familia y que en un futuro vería a su madre. Otra de las pistas, que tiene relación con la anterior, es que según un inspector de la Interpol, Rui Pedro habría sido captado por una red de pedofilia, ya que las supuestas fotos de Rui Pedro, aparecieron en los ordenadores de 2 pedófilos ingleses. Las fotos han sido difundidas en medios de comunicación, pero el paradero de Rui Pedro, aún es incierto. Ya han pasado casi 19 años, desde 1998, y el sufrimiento de la familia y sobre todo de la madre de Rui Pedro, no termina. Así termina este top. Aquí pudimos conocer un poco, y sorprendernos, de los giros que puede dar la vida para cada uno de nosotros.
En un momento estás bien, con tus seres queridos, y cuando menos lo piensas, todo se convierte en un infierno.